Buen día, mi nombre es Xiomara Escamilla. Mi nombre es Camilo Castelblanco. Y yo soy Eduardo Valero. Somos estudiantes de sexto semestre de Contaduría Pública en la Universidad Minuto de Dios. Bueno, hay dos puntos importantes también que debemos analizar en cuanto a administración financiera, y es que la compañía debe enfocar sus recursos en tener buena rentabilidad y buena liquidez. La rentabilidad se refiere al estado de resultados propio de la compañía, de que siempre vaya a tener mayores ingresos que gastos, y en que los gastos que se realicen sean los necesarios. El administrador financiero tiene que hacer un diagnóstico en la compañía donde va a analizar la parte interna, iniciando por la parte contable, donde con los estados financieros él va a determinar cómo opera la compañía, va a hacer un diagnóstico interno a través de fórmulas como el análisis financiero, razones financieras, comparación de análisis vertical y horizontal, lo que le va a dar a él un punto de partida de qué maniobras realiza la compañía. Luego también dentro de la institución como tal tendrá que mirar qué departamentos operan. Debe estar un departamento de producción, un departamento de ventas, o en muchos casos pueden haber uniones de departamentos que simplifican la compañía, porque ahora vemos que hay mucho más trabajo colaborativo que en una época donde las empresas eran más, digamos, donde se notaba más la subordinación que ahora. También va a realizar análisis externo de las entidades, buscando maniobras adecuadas. Por ejemplo, tiene que estar pendiente de indicadores como el salario mínimo para sus costos, como el índice de precios al consumidor, hacer estudios de mercado para saber si sus productos funcionan bien dentro de la sociedad en la cual los va a ofrecer. Va a tener que analizar el lugar, el entorno donde va a poner su sitio de venta, y con eso pues va a ir buscando que su compañía pues tenga las maniobras necesarias para obtener tanto rentabilidad como liquidez. Recordemos que la liquidez es aquella capacidad de generar flujos de efectivo, y para que la empresa pues nunca esté descapitalizada, entre más dinero tenga pues mayor será la capacidad de inversión. Como lo mencionaba anteriormente nuestro compañero Camilo, la función principal del administrador financiero siempre va a ser generar las ganancias máximas, la mayor rentabilidad y que los ingresos sean los mejores, pero siempre teniendo en cuenta la legalidad en los contratos y que los dineros sean de procedencia lícita. Para esto fue creado SARLAT, que es el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Su creación se dio en el año 2007 mediante la Circular 22. SARLAT está compuesto por dos fases. La primera corresponde a la prevención del riesgo y tiene como objetivo prevenir que dineros provenientes de actividades ilícitas sean introducidos al sistema financiero. Y la segunda es el control, que tiene como propósito detectar y reportar las operaciones que se hayan realizado o se pretendan realizar con el fin de dar apariencia de legalidad a dineros provenientes del lavado de activos o financiación del terrorismo. Elementos del SARLAFT. El SARLAFT, que implemente las entidades vigiladas, debe tener y desarrollar como mínimo los siguientes elementos: políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación. Factores de riesgo. Para efectos de SARLAFT, las entidades vigiladas deben tener en cuenta como mínimo los siguientes factores de riesgo: clientes y usuarios, productos, canales de distribución, jurisdicciones. Como mencionaba anteriormente, es lógico y es de prevenirse que los administradores financieros, quienes hagan sus funciones en las compañías, están en riesgo de caer en delitos por actividades como la financiación del terrorismo, o por mantener en sus compañías el movimiento de dineros de lavado de activos. Se puede mostrar como ejemplo a la periodista Adriana Arango, quien pagó incluso prisión, fue a la cárcel, sin tener el conocimiento suficiente de qué era lo que estaba ocurriendo en su compañía. Pero pues el desconocimiento de la norma no implica su aceptación. Para eso vamos a dejarles el artículo 323 del Código Penal. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen
mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir o les dé a bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta en prisión de 10 a 30 años y multa de 1.000 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales. Ahora hablaremos sobre un tema que se volvió ejemplo a tener en cuenta en el área de administración y es el caso Kodak. Esta marca se mantuvo en la cima del mercado de cámaras y rollos fotográficos por varias décadas y después de tantos años se declara en bancarrota en el 2012. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Nos remontaremos un poco a los inicios de esta empresa, que fue fundada por George Eastman, quien a sus 24 años compró una cámara con el fin de registrar sus vacaciones, pero al no ser capaz de tomar una sola fotografía, ya que para esa época era un proceso demasiado complejo, tuvo que tomar asesoría de un fotógrafo. Fue de esta manera que se interesó en el tema de la fotografía y decidió crear cámaras que pudieran ser utilizadas por cualquier tipo de persona. El negocio se basaba principalmente en la venta de rollos y suministros para imprimir las fotografías. Vendía sus cámaras a precios muy bajos, obteniendo márgenes mínimos, y luego se veía la utilidad cuando la gente decidía imprimir las fotos. Kodak era esplendorosa a inicios de los 90, llegando a tener más de 140.000 empleados a lo largo del mundo y suculentas ganancias. Se trataba de una empresa altamente innovadora y exitosa. Era muy difícil imaginar su caída, pero el inicio de su fin nació en sus propios laboratorios, con la primera cámara digital. Uno de sus investigadores fabricó el primer prototipo en 1975, siendo en esos tiempos una tecnología cara y de baja calidad. Pasaron los años y la fotografía digital cobró cada vez mayor relevancia. Kodak, consciente de ello, también dedicaba parte de sus recursos a crear este tipo de cámaras. No obstante, otros fabricantes lograron crear cámaras digitales de mejor calidad, ya que en Kodak se habían especializado más en las películas e impresión de las fotografías que en la fabricación de cámaras digitales, y el mundo ya no necesitaba imprimir, solo bastaba con guardar las imágenes en un CD, en un computador, en un disco duro, o simplemente subirlas y publicarlas en las redes sociales. Lo que pasó con Kodak se convirtió sin lugar a dudas en un caso de estudio para las personas que desean adentrarse en el mundo de los negocios, y nos dejó 3 grandes lecciones. La primera, hay que pensar fuera de la caja, así como en su principio su fundador tuvo la idea de crear algo diferente. No solo bastó esto, sino que se debió haber hecho muchas cosas más. Otro de los aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta en la administración son los cambios tributarios que se presentan por órdenes del Estado. La reciente reforma tributaria, conocida como la Ley de Financiamiento, introduce algunos cambios que explicaremos a continuación. Impuesto al patrimonio. Artículo 242-2. El impuesto al patrimonio se genera cuando el valor sea igual o superior a 5.000 millones de pesos y su porcentaje es el 1% y equivale a 50 millones de pesos. El concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido,
tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente persona natural menos las deudas a cargo del contribuyente vigente en esa fecha. Impuesto al consumo. Artículo 426. Servicios excluidos. Actividades de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas, discotecas, quedará exento de IVA y estará sujeto al impuesto nacional al consumo. Bienes inmuebles, artículo 512-22. Impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles. Tiene como hecho generador la enajenación a cualquier título de bienes inmuebles, diferentes a predios rurales destinados a actividades agropecuarias, nuevos o usados cuyo valor supere los 26.800 VTs, incluidas las realizadas mediante las acciones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa. El responsable del impuesto es el vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos al impuesto nacional al consumo y la tarifa aplicable será del 2% sobre la totalidad de los precios de venta. Bueno, como ya escuchamos a los compañeros, hay bastantes herramientas de la administración financiera que sirven para darle el direccionamiento o la maniobra adecuada al gerente financiero de que sus objetivos económicos y de obtener beneficios pues se cumplan. Para cierre de nuestro tutorial de administración financiera vamos a analizar un caso ficticio de una empresa de muebles, la cual llamamos Muebles Uniminuto. Vamos a mirar un paquete completo de estados financieros que compone el balance general, conocido ahora como estado de situación financiera bajo el nuevo marco normativo, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las revelaciones. En este caso hemos elaborado un documento donde tenemos un comparativo entre los periodos 2017 y 2018 de una empresa, como ya les mencionaba, de muebles. Entonces acá tenemos lo que es nuestro estado de situación financiera, donde para el periodo 2018 se cerró con un efectivo de equivalentes de 106 millones compuestos por una caja menor que está a cargo del asistente administrativo y una cuenta corriente que cerró con 105.343.939. También nuestra compañía cuenta con inversiones a corto plazo, puestas en CDT, también en un banco, y con los inventarios. Esta, como es una empresa que produce y comercializa, tiene inventarios en materias primas, productos en proceso, productos terminados y mercancías no fabricadas por la compañía, para un total de inventarios de 90.660.845 pesos. A la parte derecha de este estado de situación financiera encontramos las diferencias con el periodo inmediatamente anterior. Esto nos va a servir para posteriormente elaborar los flujos de efectivo de la compañía. Recordemos que esos flujos de efectivo nos van a decir si nuestra compañía nos muestra liquidez, capacidad de producir flujos de efectivo para su sostenimiento. Más abajo encontramos los deudores, que sería nuestra cartera, los deudores comerciales. Cerramos con 125.460.685. Ya como les había mencionado, los inventarios para un total de activo corriente de 378 millones. Hay unas inversiones a largo plazo, donde tenemos la reserva legal y otros recursos por 50 millones de pesos. En propiedad, planta y equipo, la compañía cuenta con dos bodegas avaladas en 105 millones, maquinaria de equipo por 81.825.400, equipo de oficina en 12.435.000 y una depreciación acumulada del periodo de 10.559.140. Esto nos da una propiedad planta de equipo de 188 millones y un activo total de 617.126.729. El pasivo se compone por las obligaciones financieras, créditos bancarios, acreedores comerciales. Continuamos con los acreedores comerciales, que son nuestros proveedores y cuentas por pagar.
Para el año 2018 cerramos con 226.139.480. Es de aclarar que hay un gran incremento en las deudas, en los acreedores comerciales, pero también es evidente un aumento en los recursos en disponible y en inversiones, lo que son pues transformables en dinero inmediatamente. Tenemos más abajo los impuestos por pagar. En este caso tenemos solamente calculado el impuesto de renta y los beneficios a empleados que van a ser pues nuestras provisiones de nómina. Entonces nuestro total del pasivo es de 297.647.162 y nuestro patrimonio, que es nuestro capital social, que tiene un capital autorizado de 600 millones, no tuvo ninguna modificación en el año. Tenemos todavía un capital suscrito por pagar de 100 millones. La reserva legal del 10% de acuerdo a las normas fiscales de 22.466.41. Unas utilidades acumuladas de 40.988.000. Hay que aclarar que hubo unos dividendos repartidos durante el periodo 2018 y el resultado de nuestro ejercicio, que ya lo vamos a mirar en detalle en nuestro estado de resultados, donde analizaremos la rentabilidad que tuvo la compañía durante este periodo. Vemos acá que se cumple pues nuestra ecuación patrimonial como regla principal de nuestra contabilidad. A continuación tenemos el estado de resultados, el cual nos muestra la utilidad obtenida durante el año 2018. Tenemos ingresos operacionales, a los cuales le restamos los costos de operación y los costos de venta para tener así los ingresos brutos. Tenemos otros ingresos, los cuales se obtienen de la venta de propiedad, planta y equipo, del arrendamiento de una de las bodegas y de rendimientos financieros. Luego, a los ingresos brutos sumados los otros ingresos menos los gastos administrativos, depreciación y gastos operacionales, obtenemos la utilidad operacional. A la utilidad operacional le calculamos el impuesto de renta para obtener la utilidad después de impuestos y finalmente, según el artículo 452 del Código de Comercio, calculamos la reserva legal y finalmente tenemos la utilidad del periodo.